A medida que el Espíritu Santo me lo permita y con el favor del Señor, vamos a estar ministrando bajo el tema privilegio inigualable, recompensa incomparable. Ahorita estaban hablando los jóvenes que estaban aquí al frente sobre la condición en la cual muchos de ellos se encontraban en un pasado. Muchos de nosotros en un pasado nos encontrábamos en una vida de pecado. Hay jóvenes que han tenido el privilegio de tener un testimonio intachable, donde nunca se han apartado, donde nunca han conocido lo que es caer, lo que es tropezar. Y esos jóvenes se merecen un aplauso, porque se han rendido ante Dios, quien es el que los ha sostenido. Pero lamentablemente, bendito sea el nombre del Señor, hemos habido otros donde hemos cometido errores, bendito sea el nombre de Cristo, que como decían los jóvenes que participaban, el enemigo comienza a tratar de angustiar para empañar los planes que aún Dios sigue teniendo contigo, porque la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Y muchas veces el enemigo te hace ver como que tú no mereces la misericordia del Señor. Nos hace ver como que no merecemos la misericordia del Señor. Y hubo un joven que había hecho algo tan grande, había hecho algo tan horrible en la sociedad, que un grupo de jóvenes, una pandilla, comenzó a darle a aquel joven con piedras, con tubos, porque tomaron la justicia en sus manos. Y mientras le daban a aquel hombre, a aquel joven, sin piedad, sin compasión, la madre de aquel joven llegó a escena y miraba cómo le daban a su hijo. Ella veía cómo ellos sin compasión le estaban dando tantos golpes. Y la madre, llorando afligida, comenzó a decir: por favor, tengan misericordia de mi hijo. Por favor, no le den con tanta violencia, sin compasión. Por favor, tengan misericordia de mi hijo. Aquella madre, aquel joven que era el líder de la pandilla, se dirigió hacia donde la señora y le dijo: ¿usted sabe qué? Lo que su hijo ha hecho no merece misericordia. Lo que él hizo, lo estamos haciendo así porque él no merece misericordia. Y eso mismo es lo que hace el enemigo contigo y conmigo, que va donde el Señor y le dice: lo que él ha hecho, él no merece misericordia. De la forma que él te ha vendido, te ha fallado o te ha negado, no merece misericordia. Pero algo que a mí me impactó de aquella madre fue que cuando aquel joven le dijo: él no merece misericordia, la madre le dijo: hijo, por eso es que se llama misericordia, porque no se la merece. Por eso es que se llama misericordia, porque no se la merece. La Biblia dice: Señor, si tú mirares a nuestros pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie delante de ti? Si Dios mirare a tus pecados, no importa la posición que tú hayas alcanzado en el ministerio. Si Dios mirare a tus pecados pasados o el que tú estás viviendo presente, ¿quién podrá mantenerse en pie delante del que todo lo ve? El salmista David dijo: si Dios mirare a mis pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero hay algo que me impactó de David, y fue que él continúa diciendo: pero en ti hay perdón, en ti hay perdón, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Si hay algo que Dios se deleita, es en mostrar su misericordia sobre ti.
Joven, si hay algo que a Dios le da satisfacción, es cuando coge un corazón corrompido, cuando coge una vida angustiada por el pecado y la hace una nueva criatura. Y yo creo que es un privilegio inigualable. Que en vez de tú decir, yo soy esclavo de las tinieblas, que en vez de tú decir, yo soy esclavo del pecado, y en vez de tú decir, Satanás tiene mi vida hecha a pedazos, yo creo que es un privilegio inigualable que tú puedas decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué dice? He aquí todas. Díselo al diablo. He aquí todas. Aleluya. Pero ¿qué pagaremos nosotros a Jehová de todos sus beneficios para con nosotros? ¿Cómo tú y yo podemos pagarle a Dios de todo lo que Él ha hecho contigo y conmigo? De la única manera que nosotros podemos pagarle, óigame, es obedeciendo lo que dice su palabra. Porque cuando tú levantas tus manos para adorarle, es porque Él pone en ti el querer como el hacer. Cuando tú puedes estar en pie, es porque Él es que te sostiene. Pero de la única forma que tú puedes pagarle a Dios todo lo que ha hecho contigo, es cuando tú le dices, Señor, sea como sea, yo voy a correr obedeciendo tu palabra. Hay una característica que tenemos mayormente nosotros los jóvenes. Y es que a menudo tenemos el deseo de sentirnos útil en algo. Ninguno de nosotros los jóvenes queremos sentirnos inservibles. Queremos sentirnos que no componemos, que no hacemos algo. No solamente dentro de la obra del Señor, sino en la vida cotidiana. Todo joven tiene el anhelo de sentirse útil en algo. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, que Dios quiere hacerte útil en medio de su obra. Y queremos hacernos sentir útil, pero no solamente queremos sentirnos útiles, sino que queremos también sentir la satisfacción que en aquello en que estamos siendo útil es algo que es lícito. Sentir la satisfacción de que en lo que yo estoy siendo útil es algo que le agrada a Dios. Porque hay muchos jóvenes que están siendo útiles en muchas cosas. Hay muchos jóvenes que quizás tú puedas estar aquí visitando en este campamento, que tú eres útil y te sientes útil al ser un distribuidor de droga. Yo me siento útil porque yo tengo conexiones, porque yo estoy conectado con los capones, con el combo. Y me siento útil porque yo estoy bien conectado y estoy dando cosas para el beneficio de otros, para satisfacción de otros. Hay jóvenes que se sienten útiles porque ellos pueden promover fiestas o actividades donde lo que se desenfrena es el pecado, donde se desenfrena es el alcohol, el sexo deliberado, y ellos se sienten útiles. Pero ¿de qué te vale a ti sentirte útil en algo que el que te creó y te formó y te dio la vida se avergüenza de lo que tú estás haciendo? ¿De qué te vale tú sentirte útil en algo que el que te dio la vida se avergüence de ti? Eso como que no era. Que el corillo te acepte, que las amistades te acepten, que el combo, como dicen en Puerto Rico, te acepten. Pero que Dios se avergüence en lo que tú estás siendo útil. Yo quiero decirte algo. Si hay algo que es preferible, es que tú y yo seamos útiles en las manos de aquel que recompensa
No como Satanás lo hace, el Señor lo reprenda. Porque Satanás le paga mal a quien bien le trabaja. Satanás siempre le paga mal al final a quien bien le trabaja. Pero Cristo, aleluya, dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque al final, si no desmayamos, vamos a recibir y a cegar una recompensa incomparable. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y adorar el nombre de Cristo? Aleluya. Vamos allí al libro de Segunda de Timoteo. Vaya conmigo. Gloria al nombre de Cristo. Estoy bien nervioso, pero yo sé que el Señor, aleluya, aleluya. ¿Tú sabes por qué, joven? Porque yo lo que llevo predicando son como 2 años y medio. Y uno se pone tantas limitaciones. Pero el que predicó aquí el año pasado de la iglesia del hermano Carlos Guerra dijo algo que a mí me impactó. Él dijo: hoy soy yo, pero tú no sabes si el año que viene puede ser tú. Y eso a mí me impactó, me chocó. Y jamás yo pensaba que iba a ser yo el privilegiado para estar aquí. Y yo quiero decirte algo. Yo estoy nervioso. Yo me siento quizás incapaz. Pero hoy soy yo, pero pronto vas a ser tú. Porque el tiempo se está acabando. Y tú vas a ser útil. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Mire lo que dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Me impacta esta palabra porque dice: así que si alguno se limpia de estas cosas. Mira cómo dice la Biblia. La Biblia no está diciendo si el Espíritu Santo te limpia, si el Espíritu Santo te quita. La Biblia está diciendo si alguno se limpia de todas estas cosas. Porque cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo recuerdo que yo le decía al Señor: yo quiero ser útil en tus manos. Yo quiero ser útil en tus manos para tu gloria y para tu honra. Óigame, joven, y yo estoy completamente convencido de que hay jóvenes que piensan que hay cosas que la tiene que hacer el Espíritu Santo, pero yo quiero decirte que te corresponden a ti. Porque cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo tenía las trenzas por acá abajo, yo tenía bling bling, pantalla, aretes. Yo tenía el flow de todo joven, de todo el mundo que está perdido, sin fe y sin esperanza. Pero Dios cambia y Dios transforma. Y cuando yo le entregué mi vida a Cristo, el Espíritu Santo no entró a mi percha y comenzó a sacar lo que a mí me convenía, lo que a mí me correspondía, sacar de mi percha que no le correspondía, que no le agradaba a Dios. Se fueron los amenes. Cuando yo me convertí, yo no esperé que el Espíritu Santo entrara en mi closet y comenzara a sacar lo que me correspondía a mí, porque eso no lo hace el Espíritu Santo. Eso tienes que hacerlo tú. Cuando yo me convertí, el Espíritu Santo no fue a mí, al radio, y comenzó a sacar de todo aquel counter, todos los CDs que yo tenía, los CDs que no le agradaban al Señor. El Espíritu Santo no comenzó a botar la bachata, el merengue. El Espíritu Santo no comenzó a botar el reggaetón cristiano. Porque en medio de esta carrera nosotros tenemos que correr de una forma, no como corre el mundo, sino como está establecida y fundamentada por la palabra. Y el Espíritu Santo no comenzó a sacar
los CDs que a mí me correspondía hacerlo, sino que yo comencé a quitar lo que me correspondía a mí. Pero sí hay cosas que le corresponden al Espíritu Santo y no a los hombres tampoco. Hay cosas que yo creo que el Espíritu Santo tiene la capacidad, que tiene el poder para cambiar en una vida, que muchas veces el hombre quiere tratar de cambiar en una vida cuando le corresponde al Espíritu Santo. Y yo te voy a decir algo que me estás escuchando con toda humildad y respeto. Hay cosas que Dios te está pidiendo que tú cambies. Puedes tener quizás un pastorado. Puedes tener quizás una posición alta dentro del movimiento. Y hay cosas, tengo que ser bien cuidadoso con esto. Hay cosas que quizás como pastor, como persona, van a querer que ustedes como jóvenes quiten. Y yo creo y yo sé que ellos saben que el Espíritu Santo obra como lo ha hecho con ellos. Cuando el pastor o la pastora joven no te pone a ministrar en ciertos momentos o en momentos donde ellos entienden que tú no estás corriendo como debes, no pienses que no es que tú no eres útil. Lo que pasa es que ellos tienen que darle cuentas a Dios por nosotros y ellos no pueden pasarle paños tibios al pecado. Entonces muchas veces tú te molestas, muchas veces tú piensas, ¿por qué los pastores se paran aquí muchas veces a darnos palos a nosotros los jóvenes? No es que quieran darnos palos, es que lo que quieren es que tu alma no se pierda y que tú vayas para el cielo. Pero sí yo creo que lo que yo no puedo cambiar en alguien por mi autoridad, hay uno que quizás tú estás tratando de cambiar a tu esposo, a tu hijo, a tu esposo. Yo no sé a quién tú estás tratando de metértele por dentro para que acabe de cambiar de una vez y por todas. Yo quiero decirte algo. Lo único que tú tienes que decirle al Señor es: atráelo a pos de tus caminos. Atráelo en pos de tus caminos. Y créame que el Espíritu Santo ha de quitar lo que tú no puedes hacer con tus propias fuerzas. Porque dice la Biblia: aquel que comenzó la obra la seguirá perfeccionando de día en día hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que, joven, cuando aquí se habla de que tú tienes que correr de la forma correcta y se habla por la palabra, no pienses ni sientas que es que no te sientes, que no eres útil. Lo que pasa es que para tú correr en medio de esta carrera hay que andar como Él anduvo. Porque esta es una obra donde nosotros, aleluya, hemos sido educados a no andar conforme a como corre este mundo, sino como dice la palabra, que dice: el que dice que permanece en mí tiene que andar como Él anduvo. Todos dicen amén, aleluya. Y eso es lo que Dios quiere, que tú seas útil. Y hay jóvenes aquí con los cuales yo quiero hablar directamente. Y son esos jóvenes con los que saben que aunque quizás tengan muchas debilidades, limitaciones, tú sabes que en tu corazón Dios tiene un propósito específico en tu vida. Dios tiene un trato personal contigo en tu vida. Quizás tú no te sabes expresar bien, quizás tú no te sabes desenvolverte bien en muchas cosas, pero tú sabes que Él te está tocando hace tiempo y que está poniendo una carga en tu vida. La Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer en el corazón de los hombres. Dios es el que está poniendo en ti ese querer. Cuando yo tenía 14 años, yo venía siendo criado en el movimiento. Yo soy criado en el movimiento. Y yo venía creciendo. Y yo era un joven que no leía mucho la palabra, pero me encantaba orar.
Y me pasaba horas orando, 14 años, y levantaba de madrugada, porque ese versículo a mí me ha impactado siempre. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cada vez que eso venía a mi mente, yo me tiraba de rodillas y yo decía: Señor, yo no quiero, Señor, estar en la iglesia perdiendo el tiempo. Yo quiero tener experiencias contigo. Yo quiero conocerte de verdad. Yo quiero, Dios mío, hablar de que tú eres un Dios de poder. Y cada vez que yo le decía eso al Señor, era porque Él estaba poniendo esa pasión en mi vida. 14 años. Y yo sé que tú te vas a identificar conmigo, joven. ¿Por qué? Porque a los 14 años yo recuerdo que un día yo estoy orando, y mientras yo estoy orando de madrugada, de momento vino a mi mente un nombre llamado Eminem. Los que saben de acá de Estados Unidos, Eminem es un rapero bien reconocido. Y mientras yo estoy orando, yo no sabía quién era Eminem. Yo nunca ni había visto a Eminem. Pero en la escuela todo el mundo hablaba de Eminem. Todo el mundo iba vestido con la ropa de Eminem. Y yo que no sé, pero esa noche, mientras yo estoy orando, vino a mi mente ese nombre. Y yo comencé a orar: Señor, yo no sé quién es ese cantante. Yo no sé quién es ese rapero. Señor, pero cuando yo siento esta presencia, cuando yo siento los ríos de agua viva corriendo por todo mi ser, y yo veo a otros jóvenes que lo pueden tener todo, que pueden tener comodidades, pero cuando yo veo que ellos no tienen la presencia del Espíritu Santo, yo me compadezco de ellos. Porque de qué vale que tú tengas todo, pero tú no tengas la presencia de Dios en tu vida. Óigame, joven, y yo comencé a llorar, orando por ese muchacho llamado Eminem. Y comencé a orar, pero de repente comencé a llorar con un sentimiento donde yo decía: Señor, revélatele. Señor, revélatele. Señor, dale una experiencia. Señor, tu palabra es poderosa. Dios poniendo en mí compasión por alguien que yo ni conocía. Y muchas veces yo sé que tú lo sientes. ¿Por qué yo lloro? ¿Y por qué yo siento tanta compasión por las almas que se están perdiendo? Y es porque Dios quiere que tú seas útil en su obra. Dios quiere que tú seas un instrumento en su obra. Y yo lloraba. Y yo lloraba. Óigame, joven, y recuerdo que yo estaba en un ayuno. Yo salí del ayuno y cuando eran las 12 de la tarde me hice un sándwich para entregarle el ayuno. Prendí el televisor y cuando yo prendo el televisor, jóvenes, estaba una entrevista de Eminem. Decía Eminem. Y yo me quedé sorprendido y dije: wow. Y cuando yo vi eso, la muchacha que lo está entrevistando le dice: ¿qué tú le dirías a toda la juventud que te está mirando? Tú como Eminem, que lo has alcanzado todo. Y él dijo, yo leí en el subtítulo cuando él dijo: yo sinceramente quiero decir, yo soy Eminem. Cuando yo salga de esta entrevista, la mujer que yo quiera yo la tengo. El carro que yo quiera yo lo tengo. La mansión que yo quiera yo la tengo. Pero estoy buscando algo que llene mi corazón. Yo estoy leyendo eso en las letras y no lo he hallado. Lo único que tengo es una hija. Y cuando él dijo eso, pero aún así hay algo más. Ella es mi todo, pero hay algo más que yo estoy buscando. Yo caí de rodillas. Y cuando yo abrí mis ojos, yo no sé cómo, yo tenía mi mano frente al televisor y yo estaba orando de nuevo por ese muchacho. Señor, revélatele. Señor, revélatele. Y algo que me impactó en estos días es que yo tengo un hermano que es barbero y él no es cristiano. Y yo llego a mi casa y me dice: Jerry, te tengo que enseñar algo de Eminem. Ese hombre está bien a lo loco. Mi hermano no es cristiano. Y me dice: escucha este tema. Y me puso el subtítulo. Y dentro de la letra decía:
Yo no puedo entender. Él decía en la letra que un día le entró a su email un correo donde de tantas millones de personas que le escriben, él nunca lo leía, pero él tenía la inquietud de leerlo y no lo leía. Y en la letra, en la canción, él dice, y yo me dio curiosidad y entré. Y que cuando él entró, él dice que él leyó que era un joven que le había escrito en inglés, su idioma, claro está, y que le dijo, yo estoy orando mucho por ti para que Dios tenga un encuentro, para que tú tengas un encuentro personal con Cristo. No lo dijo en esas palabras textuales, pero lo que quiso decir, yo estoy orando para que tú tengas una experiencia y encuentres eso que estás buscando. Y en la letra, cantando en el chanteo, él dice, y yo no puedo entender cómo gente que a mí no me conoce, mientras gente que están a mi lado no me ayudan, me desprecian, o gente que lo que están es detrás de mí por lo que yo tengo. Hay gente que no me conocen y están deseando un bien para mí, y eso es lo que Dios está poniendo en tu corazón. Que tú desees un bien ante las almas que se están perdiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Que tú desees el bien ante esas almas que se están perdiendo. Y esa es una carga que Dios está poniendo a la juventud en este último tiempo. Una carga por la obra misionera, pasión por las almas que se están perdiendo, porque esta es una obra que se dedica a la obra misionera. Y yo recuerdo que cuando yo cumplí 17 años, yo dije, Señor, yo quiero trabajar en un hotel. Yo no quiero trabajar en un fast food. Gracias. Yo no quiero trabajar en un fast food, no porque yo me sintiera orgulloso. Voy a tratar de caminar para ir botando el nerviosismo, porque tengo que botarlo. Y le decía al Señor, Señor, yo no quiero trabajar en un fast food, no porque yo sea orgulloso. Yo quiero trabajar en un hotel, porque en un hotel yo sé que yo voy a comenzar a conocer gente de diferentes nacionalidades, gente de diferentes países. Y mientras yo trabajo, yo puedo hablarles de ti. Mientras yo trabajo, poco a poco puedo comenzarle a hablarle de aquel que me ha dado experiencias, que me han marcado y que me hacen vivir para ti, sin anhelar nada de lo que ofrece este mundo. Y recuerdo que cuando yo llegué a aquel trabajo, el Señor me lo dio para resumir. Y cuando yo comencé a trabajar en aquel hotel, 17 años, a todo el que yo veía, yo le hablaba, siendo sabio. Porque en los trabajos no hay que hablar, no se puede hablar de Dios. Tú vas a hacer tu trabajo, pero Dios siempre te va a dar la oportunidad para que tú siembres la semilla. Y yo recuerdo que yo comencé a hablarle a todo el que yo podía. Óigame, pero algo que a mí me dolía era que yo veía en la juventud en el hotel, óigame, aquellos jóvenes, bendito sea el nombre del Señor, con bebidas alcohólicas. Ellos iban caminando con tantos corillos, con tanta gente, muchachas, donde uno sabía que en las habitaciones lo que estaban pasando eran tantas cosas horribles. Y yo decía, Dios mío, ninguno de esta juventud te tiene en sus pensamientos. ¿Y cómo es posible, Señor? Úsame. Ayúdame, porque es una carga que tú como que te quieres comer el mundo. Tú quieres hablarle a todo el mundo. ¿Cuántos se identifican conmigo? Alabado sea el nombre de Cristo. Y recuerdo que yo llegué a mi casa y entraba a las 4 de la mañana. Y cuando voy de camino, comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y mi padre, mientras me llevaba, me dice, Jerry, ¿por qué tú estás llorando con tanto sentimiento? Y me preguntó por qué él sabe cuando Dios está tratando conmigo. Yo tenía 16 años, 17 años para aquel entonces. Y recuerdo que papi me dijo, ¿por qué tú lloras con tanto sentimiento? Y yo le dije, papi, es que yo no entiendo. Yo le hablo a la gente. Yo quiero que ellos vengan a Cristo. Yo quiero que ellos conozcan lo que yo he conocido. Yo quiero que ellos tengan las experiencias que yo he tenido. Y uno le habla, pero ellos siguen igual. La gente no cambia. La gente sigue en su desenfreno. Y yo llorando. Y le decía, ¿por qué uno le habla y no se convierten? Y mi padre sabiamente me dijo por la palabra, Jerry, Dios no te mandó a ti a convertir a nadie. Dios te envió a predicar y a hablar su palabra.
Porque yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y me dijo, Dios nunca va a permitir, Jerry, que a todo el que tú le hables, tú veas resultados rápidos. Que al que tú le hables se convierta. Que al que tú le hables rápido comience a llorar. Que al que tú le hables tú digas, wow, como Dios me está usando. Dios no va a permitir todo tiempo constantemente eso. ¿Por qué? Porque puede ser que entonces tú te vanagloríes y pienses que la gloria es tuya. Pienses que la capacidad es tuya. Pienses que la gracia es tuya. Entonces Dios lo que quiere es que tú sigas instando a tiempo y afuera de tiempo, pero Él es el que va a dar el crecimiento, porque la palabra que tú estás dando no viene de tu corazón por voluntad propia, proviene porque Dios le está poniendo para que tú la deposites en otros. Cuando papi a mí me dijo eso a mí me tranquilizó y yo dije, wow, es verdad, yo tengo que seguir hablándole las vidas. Ese es tu deber, seguir hablando. Pero entonces vas a ver resultados, pero tampoco vas a verlos todo el tiempo, para que no te dañes. Y entiendas que toda la gloria siempre es de ¿quién? Yo recuerdo, jóvenes, que cuando yo llegué al trabajo eran las 4 de la mañana que yo entraba, 4 de la mañana. Y cuando yo llego al trabajo, llego con los ojos hinchados de tanto llorar. Y cuando llego, el jefe grande del hotel, estamos así en turno, entrando, y él me pasa por el lado, me echa el brazo y me jala. Y sigue caminando conmigo. Y mi jefe tenía la fama de que cuando él te echaba el brazo así, te sacaba del grupo y te llevaba sin mediar palabra. Mi jefe tenía la mala fama de que venía un warning. O que venías para la oficina. Y yo en mi mente yo iba ahí, a rayos, ¿qué yo hice ahora? Yo no he hecho nada. Y él me llevó delante de todo el mundo con ese flow. Y me llevó. Y cuando llegamos a la oficina, se trancó. Estoy hablando del jefe grande del hotel, 17 años yo tenía. Y él me mira así, se sienta. Y me dice, adiós, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás tan hinchado? Y yo le dije, no, estaba llorando por algo, pero estoy bien, tranquilo, estoy bien. Y él me dice, bueno, tú sabrás, Jerry, te estoy trayendo aquí, no le digas esto a nadie. Por favor. Jerry, tú puedes hacerle una oración por mí. Y comenzó a llorar. El jefe grande del hotel. Él me llevó con mucho flow, pero lo que pasa es que aparentan, pero por dentro quieren que tú pongas la mano y tú le presentes al Dios que tú has conocido. Alabado Dios. The microphone, a little bit volume. Que el Dios que conozcamos, al Dios, yo no hablo mucho inglés, hermano, eso es practicando. Óigame, hermano, y cuando yo salí de allí, yo estudiaba en MBTI. Y recuerdo que cuando fui a MBTI, a donde yo llegué en un instituto, yo estaba cogiendo un curso de data entry. Y ese curso que yo estaba cogiendo, ustedes saben que en las escuelas nunca van todos los estudiantes, siempre faltan. En Puerto Rico, aquí son bien estrictos. En Puerto Rico faltan 13, 14, cortan clases. Aquí eso no se ve. La cosa es que yo recuerdo que cuando yo llegué al instituto, yo estoy sentado y estoy sentado en la última banca. Y cuando yo estoy sentado en la última banca, una de las jóvenes que estaba al lado mío estaba llorando. Ella estaba vestida de negro, toda gótica ella, y llorando con mucho sentimiento. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y mientras ella lloraba, de momento sale uno de los muchachos y le dice, profesora, al frente. Y ella éramos los últimos. Ella está llorando bien atacada. La profesora le dice, ¿qué te pasa? Y ella le dice, nada, Missy, tengo muchos problemas, déjeme tranquila. Lo que pasa es que tengo muchos problemas. Y el joven que estaba en la primera banca dijo, lo que tienes que hacer es darte un tiro y se te acaban todos tus problemas.
Cuando aquel joven dijo eso, yo sentí que era un dardo de Satanás. Y que cuando ella llegara, gracias, y que cuando ella llegara a su casa lo iba a hacer. Y yo comencé a temblar. En mi pupitre yo comencé a temblar. Porque uno se pone tan nervioso. Uno quiere hacerlo, uno quiere hablar, pero cuando llega el momento uno se pone tan nervioso. Y yo comencé a temblar. Y la joven que estaba al otro lado mío era apartada. Y me dice: tú eres cristiano, tú tienes que hablarle, porque si no la sangre va a caer sobre ti. Y así cualquiera, ¿eh? Y yo comencé a temblar. Y yo me levanté y dije: profesora, y usted es el último. Todos los jóvenes miraron la cara así para atrás. Y yo: ay, Dios mío. Bajé la cabeza con mucha timidez y le dije a la profesora: profesora, con el respeto que usted se merece. Así mismo yo hablé, nervioso, con los ojos cerrados y la cabeza abajo. Y dije: profesora, yo tengo que decir algo. El joven que está al frente ignorantemente dijo algo que no es cierto. Él dijo que cuando ella se dio un tiro se van a acabar los problemas. Y así mismo como él sembró eso, que está enviado por el enemigo, yo voy a sembrar la palabra. Y yo le dije, bien nervioso: profesora, cuando tú te quitas la vida, ahí es que empieza el problema eterno. Y dije: joven, tu problema tiene solución. Me viré a ella con los ojos cerrados y le dije: tu problema tiene solución. Y estaba temblando. Tu problema tiene solución. Y mientras yo le estoy diciendo eso a ella, jóvenes, yo sentí, nunca yo he vuelto a sentir eso. Yo sentí como una gota, una gotita que cayó, ¡pum!, en el mismo medio de mi cabeza. Y yo comencé a sentir algo que comenzó a bajar y a bajar. Y de momento yo, con los ojos cerrados, le dije: maestra, usted perdone, pero yo quiero cantar algo. Y comencé a decir: si en medio del camino te abandonan los amigos, tú no temas, sé valiente, llegaré. Y en el preciso momento que decidas tú rendirte, sentirás mi fortaleza y mi sostén. Y comencé a decir en la clase: estoy sanando tu herida, aunque está abierta y gimas, pero yo no te he dejado, pues soy tu Dios que te amo. Estoy sanando tu herida, aunque te sientas muy solo. Yo soy tu Dios poderoso, el que te cuida y te abriga, el que te cuida, te abriga. Cuando yo terminé, yo recuerdo, sigue con el piano suave, que la costumbre de tú reconocer siempre de que aquí toda la gloria es de Dios. Yo vine y me arrodillé, me creía que estaba en un culto, y vine y me arrodillé en el pupitre y comencé a decir: Señor, la gloria es tuya. 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 Pero de momento, cuando mis oídos fueron afinados y me di cuenta, yo dije: ay, Padre, yo estoy en el salón arrodillado. Y comencé a mirar y yo: ay, Dios mío, yo no estoy en la iglesia, yo estoy en el salón. ¿Qué a mí me pasa? ¿Qué yo hice? Y de momento, cuando comienzo a levantar mi rostro,
Jóvenes, con toda humildad se lo digo. Todos los estudiantes, desde los varones hasta las muchachas, todas estaban llorando, pero con sentimiento. Y llorando con sentimiento. Y cuando yo comencé a ver eso, lo que más que a mí me impactó fue cuando vi a la profesora al frente así, con el libro. Y mientras ella lloraba, yo veo en la puerta, que era de metal pero tenía un pedazo de cristal, muchos jóvenes mirando para adentro, por el cristal. Y yo estoy viendo todo eso. Y mientras yo veía eso, yo recuerdo que la maestra dijo: jóvenes, yo no sé qué más decir, pero yo no sé qué tiene ese muchacho. Yo no sé qué decir. Y ahí sonó el timbre. Y cuando el timbre sonó feíto, pero fue un timbre. Y cuando el timbre sonó, yo entendí que era que Dios quería que se quedara todo ahí y ella no lo dañara. Jóvenes, cuando yo salí por la puerta, comenzaron a tirárseme encima, prácticamente a tirárseme encima. Jóvenes, varones y muchachas. Wow, yo no sé qué tú tienes, yo no sé qué tú hiciste, papi, pero cuando tú estabas allá adentro yo sentí algo bien demasiado. Wow, yo sentí algo bien terrible, hermano. Aleluya. Yo sentí algo bien fuerte. Y vino a mi mente cuando papi me dijo: Dios no permite que tú veas todo para que no te dañes. Se me tiraban encima: ora por mí, por favor. Wow, ¿qué tú tienes? Yo quiero lo que tú tienes. Y yo decía: mira, esto es bien sencillo. Dile: Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. Pero jóvenes, cuando tú estás corriendo, tú haces o cometes errores donde el enemigo te da duro, donde el enemigo te da fuerte. Y yo tengo que tratar de resumir. Pero jóvenes, yo recuerdo que a los 17 años fue que yo me aparté, porque Satanás comenzó a darme duro. No con los de afuera, sino con los de adentro de la iglesia. Con los de adentro de la iglesia. Gente en que no entienden los procesos que Dios tiene con ellos y quieren entender los procesos que Dios tiene con uno. Gente en que no entienden los procesos, los tratos de Dios en sus vidas y quieren entender los tratos que Dios tiene contigo. Entonces, en vez de ayudarte, lo que hacen es desanimarte. Pero joven, sea como sea, corre. Sea como sea, corre. Porque yo me aparté. Y fue ahí entonces donde yo recuerdo, joven, fue ahí entonces que yo me aparté. Ustedes saben mi testimonio. Empecé a componerle canciones a diferentes artistas del género de reggaetón en Puerto Rico. A artistas reconocidos, con toda humildad lo digo. Satanás me quería destruir. Y después de 4 años, yo en ese mundo de reggaetón, donde era corista de artistas del género, yo recuerdo que yo me estaba viviendo la movie, yo me estaba viviendo la película. Pero llegó un momento donde se cumplió la palabra de Dios en mi vida. Y es que mi madre y mi padre oraban y decían: Señor, mi hijo me están haciendo sufrir porque se apartó del camino, pero yo clamo para que tú lo vuelvas a traer, para que corra en pos de ti. Óigame, joven, y gracias a la oración de mi padre y mi madre, para resumir, yo les conté a ustedes que yo me encontraba cantando en España frente a más de 45,000 jóvenes. Yo estaba de corista
estaban las bailarinas, unas pantallas enormes, y mientras yo estoy cantando, yo estoy al garete, yo estoy a lo loco. Y yo recuerdo, jóvenes, que cuando yo estoy en ese desenfreno, Dios no está por mi mente. Yo estoy experimentando todas las cosas que ofrece este mundo. Y yo recuerdo que vino una voz, vino una potente voz que sobrepasó el sonido, que sobrepasó las fanaticadas. Y aquella voz me dijo: mientras tú puedes brillar, tú estás siendo uno más del montón. Yo me quedé parado en la tarima y yo decía: oh Dios mío, la juventud se está perdiendo y mira dónde yo estoy. Y yo comenzaba a ver toda la juventud. Joven, yo recuerdo que yo salí de aquel show y nos montamos atrás en el backstage, en las guaguas que son para los artistas. Y yo comencé a llorar. Estaba cantando Don Omar. Y yo recuerdo que yo decía: mira, Don Omar, quien antes, aunque la gente dice que era pastor, él no era pastor nada. Él lo que era un presidente de jóvenes. Lo que pasa es que la gente muchas veces, para ser bien sensacionalista, lo pone de otra forma. Él simplemente era un joven que le servía a Dios de corazón, pero no tenía una posición como lo ponían. Y Satanás, mire cómo lo ha llevado. Y cuando yo comencé a ver eso, estamos los muchachos así que estábamos, y yo le digo a Luni, yo le digo a los muchachos, Looney Tunes, a todos los muchachos, y comienzo a decirles: en verdad esto no es para mí. En verdad nosotros estamos al garete. Nosotros estamos guiando a la juventud al sexo, al alcohol, a la violencia, a tantas cosas. Y la juventud se está perdiendo. Y yo recuerdo que entonces, ustedes conocen cómo Dios me trajo a Cristo. Yo les conté. Quiero resumir. Y cuando yo me convertí, yo no quería venir a este concilio. Cuando yo me reconcilié a los 21 años, yo no quería venir al movimiento misionero mundial. Y yo dije: yo voy para la iglesia, pero para el movimiento yo no vuelvo. Porque me voy a encontrar todos aquellos que me hicieron daño. Me voy a encontrar todos aquellos que tan alegres por como Satanás me dio. Porque el enemigo empieza a ponerte tantas cosas en la mente. Y ya yo estaba reconciliado con Dios y no estaba yendo. Fui a 3 iglesias de 3 concilios. Y no voy a decir los concilios por ética, pero concilios que se guardaban. Y cuando yo entraba decía: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Concilios de grandes. Y yo decía: wow, ¿qué es esto? Y dije: pues me voy para casa. Y empecé a buscar a Dios en casa. Y recuerdo que mientras yo oraba, como mi vida era todos los días de madrugada, yo pasaba las madrugadas vigilando. Y si tú vigilas de noche, tú vas a empezar a tener unas experiencias inolvidables. Porque para tú ver cosas que tú nunca has visto, tú tienes que hacer cosas que tú nunca has hecho. Tú no vas a ver la gloria de Dios con creerte que es venir a la iglesia y levantar las manos y llorar un par de lágrimas y salir ya. No. Tú tienes que salir diciendo: estoy pasando por el valle de la sombra y de la muerte, pero cuando yo salga de este campamento voy a seguir corriendo para ver la gloria de Dios. Y yo recuerdo que mientras yo estoy orando, eran como las 3 de la mañana. Estoy a oscuras, a luz apagada, ventanas cerradas, en mi cuarto orando de rodillas. Y mientras yo estoy orando, sentí la voz del Espíritu Santo cuando me dijo en mi corazón: tú vas a volver al lugar donde yo te he puesto. Y yo comencé a llorar. Vas a volver al lugar donde yo te he puesto. Eso no me lo dijo un evangelista, un pastor. Me lo dijo aquel que es un Dios personal. Un Dios personal. Y llorando, y mientras yo sentí que Dios me dijo eso a mi corazón, yo dije: Señor, ok. Y entonces comencé por segunda vez a sentir la voz del Espíritu cuando me dijo: quiero que hagas trabajo personal. Y yo dije: Señor, ¿cómo tú quieres que yo haga trabajo personal si yo no llevo ni 3 semanas reconciliado contigo? Y vuelve la voz y me dice en mi corazón: yo quiero que tú hagas trabajo personal. No estamos hablando de que Dios me está diciendo: vete a iglesias a ministrar. Para tú hablar de Cristo,
Aunque tú lleves un día de convertido, háblale al que te encuentres por el camino. Y después vienes al lugar a predicar en los lugares santos. Oiga, me recuerdo que cuando el Señor me dijo: ve, quiero que hagas trabajo personal, le dije por segunda vez: Señor, tú sabes que yo no puedo hacer trabajo personal, Dios mío. Cuando yo salga por esa puerta, Señor, tú sabes que yo conozco mucha juventud por ahí. Me van a decir: Jerry, tú eres bien charlatán. Los otros días tú estabas en la disco con nosotros, moviendo el esqueleto ese. Y ahora tú quieres venir a decir que Cristo me ama. Tú estás lo loco. Las excusas que yo le ponía al Señor. Y sentí, cuando volví me dijo: quiero que hagas trabajo personal. Y yo le dije: Señor, yo soy un niño, yo no sé hablar. Joven, yo estoy hablando con el Señor, llorando con mis ojos trancados, oscuras en el cuarto. Señor, yo soy un niño, yo no sé hablar. Y comencé a imaginarme: Señor, cuando yo vaya a una puerta y yo toque, y de momento salga esta persona y me diga: wow, mira un joven. Porque nosotros los jóvenes impactamos a la gente cuando salimos. Y yo decía: Dios mío, cuando yo vaya a una casa a hablar, la persona me va a atender y por consiguiente me va a hacer preguntas que yo me siento incapaz de saber responder. Yo soy un niño, jóvenes. Y de momento yo veía en mi mente que decía JER.1, JER.1, y yo GER1. Y yo decía: yo creo que eso es Jeremías. Y fui, prendí la luz, abrí la Biblia. Usted sabe que uno dice: pues déjame leer. Abrí la Biblia y cuando leí, comencé a leer, decía: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo estoy leyendo eso y yo estoy wow. Y dice, y me dijo, y yo dije: Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Joven, yo había oído eso 20,000 veces en la iglesia, pero como muchas veces tú vienes a la iglesia y tienes la mente en otro lado, yo ni me acordaba de eso. Y yo recuerdo que cuando yo leí eso, yo le acababa de decir al Señor llorando: Señor, yo soy un niño, no voy a saber contestar, no voy a saber responder, no voy a saber actuar. Él me dijo en Jeremías capítulo 1. Y cuando yo comencé a leer: Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Óigame, yo comencé a llorar. Y yo dije: wow, lo que yo le dije al Señor, Él me lo está mostrando por la palabra. Y yo comencé a llorar. Y dejé de leer. Y cuando comencé a leer de nuevo, vi cuando continuaba diciendo: no digas eres un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú, a todo lo que yo te mande, porque he aquí que yo pondré palabra en tu boca. Y me dispuse. Saliendo de ahí, tuve mi primera experiencia personal ministrándole una vida. Tú quieres sabiduría, tú quieres que Dios te dé sabiduría, tú tienes que buscarla de rodillas. Algo que a mí me impactó y yo lo dije, es que Thomas Alva Edison, el que inventó la bombilla, cuando le preguntaron ¿qué te llevó a crear la bombilla, a inventarla? Thomas Alva Edison dijo: lo que pasa es que de un 100% yo puse 1% de inspiración, crear la bombilla, pero entonces puse un 99% de dedicación y entonces la pude crear. Hay jóvenes aquí que tienen el % de inspiración. ¿Quieres ser útil? ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres ver su gloria? Pero te falta el 99% de dedicación. ¿Y cuántos están dispuestos a sea como sea correr y dar el 99% de dedicación? Y en la iglesia del hermano Jorge Álvarez, tesorero de la obra, el hermano Jorge Álvarez, recuerdo que cuando estoy sentado en la iglesia, fue un joven a predicar que no era de la obra. Y cuando él terminó de predicar, el mensaje a mí me ministró. Y yo comencé y pasé al altar. Yo iba a pasar, pero me disparé
devolví porque pasaron muchos jóvenes y dije, me voy a quedar aquí. Y estoy en mi mente: Señor, dame sabiduría para predicar tu palabra. Señor, dame entendimiento para hablarle a las vidas. Señor, dame entendimiento para ser un instrumento en tus manos, por favor. Yo quiero ver más tu gloria. Yo no quiero seguir viviendo de testimonios pasados. Yo quiero ver más tu gloria, más tu gloria. Y yo recuerdo que mientras yo estaba diciéndole eso al Señor, yo estaba casi en lo último. El predicador se bajó, vino a donde mí y me puso la mano en la frente. Jóvenes, no es que no es que yo sea el nene lindo de Dios. Usted dirá, pero ¿por qué Dios le da esas experiencias a él y a mí no? Dios te la quiere dar. Lo que pasa es que Dios no te la va a dar simplemente porque tú llores. Dios te la va a dar cuando tú lloras y tú le dices: no, pero yo voy a seguir hasta que llegue, porque yo voy a ser como Jabes. No te dejaré hasta que me des una experiencia que me marque. Óigame, yo recuerdo que aquel joven predicador no era de las obras y llegó y me puso la mano y me dice: me estás pidiendo sabiduría. Y yo, cuando abrí mis ojos, que vi los zapatos, a mí me gustaron los zapatos de él mientras él predicaba, y yo dije: es el predicador. Y me dice: me estás pidiendo sabiduría y te la voy a dar. En el oído me decía. Pero me dijo: pero demando más de ti. La Biblia dice, joven: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproches, y te será dada. La Biblia dice: si tú inclinares tu corazón a la prudencia, si tú clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si tú la buscares como a la plata y la escudriñares como a tesoros, entonces tú entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Y esa sabiduría se ve cuando quizás tú no tienes mucha teología, mucha hermenéutica, pero tienes algo, y es una relación personal con Dios, y Él pone palabras en tu boca, como aquella señora cuando yo llegué con un joven que está aquí, un matrimonio, Joel y Wendy, que Joel me dio trabajo empezando en la iglesia. Él me dio trabajo y me dijo: Jerry, vente a trabajar conmigo, vente a trabajar conmigo. Y yo comencé a trabajar con él poniendo molduras en unos hogares. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en aquel hogar, él se fue a hacer algo, pero eran hogares de chavos, y había una señora que era ama de casa, y mientras esa señora estaba allí, yo recuerdo que ella me miró. Yo estaba vestido todo loco en maones, yo no estaba vestido así decentemente, y ella me miró y me dijo: joven, tú eres de la iglesia, ¿verdad? Y yo: sí, amén. Y me dice: yo te voy a hacer una pregunta, a ver si tú me la puedes contestar. Cuando ella me dijo eso, yo dije: ay, Dios mío, Señor, ¿qué me va a preguntar? Y me dice: ¿verdad que una persona que ha estado toda su vida a lo loco, matando, violando, haciendo, deshaciendo, viviendo una vida desenfrenada, y eso de que a los últimos minutos antes de morir: Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí por todo lo que yo hice, Señor, por favor, ayúdame? Ella me decía: ¿verdad que esa gente no tiene perdón de Dios? La linda, estuvieron toda la vida haciendo y deshaciendo, y ahora vienen a lo último a decir: Señor, perdóname. ¿Verdad que ellos no tienen perdón de Dios? Y yo decía: wow, ¿cómo yo contesto esto? Y yo decía: ¿cómo yo contesto esto? Porque lo que ella dice es cierto. Todo el mundo matando, violando, una vida desenfrenada, y que ahora venga y diga: Señor, ¿y usted sabe qué? Que siempre que yo me veo pillado, utilizo la estrategia y te la voy a dar más bonita. Y le dije: yo voy a contestarle la pregunta, pero primero tengo que hacerle una oración por usted. Vamos a orar. Señor, y como tú estás ungido y tú estás marcado por Dios, ya ella estaba como que, y de momento comenzó a bajar
la palabra. Y yo le dije, ¿usted tiene hijos? Me dijo, sí, yo tengo 2 hijos. ¿De qué edades? Me dijo la edad, yo sé que eran contemporáneas, no recuerdo bien. Eran niños, 7, 4 años. Y yo le dije, vamos a poner que usted le enseñó a su hijo lo que es valores, lo que son hacer las cosas bien. Usted no le enseñó lo malo, usted no le enseñó a su hijo a hacer cosas malas. Pero cuando su hijo empieza a crecer, su hijo se encuentra en la escuela, en la universidad, en el trabajo, con jóvenes que no tuvieron el privilegio de ser educados con padres que le enseñaron valores. Y al ellos unirse con estos jóvenes, su hijo, como ahora tiene la elección de escoger voluntariamente, no lo que dice mamá, sino lo que él va a decidir, viene su hijo y se va con el corillito de la escuela a fumar un poquito. Pero entonces su hijo, que ya tiene 16 años, está fumando y poco a poco empieza a juquearse y comienza a juquearse, a juquearse, hasta que llega el momento que su hijo viene y comienza a sacarle este dinero, robándole dinero. Pero está otro niño creciendo detrás de él, donde usted no quiere que su hijo también chiquito se dañe. Entonces usted, con dolor en el alma, con dolor en el corazón, tiene que botar a su hijo de su casa para que no le dañe a los otros que vienen detrás. Y yo le estoy diciendo a aquella señora, pero entonces pasan los años, pasa el tiempo, usted no sabe de su hijo. Y pasan como 10 años. Y un día a las 3 de la mañana, mientras está lloviendo, el Espíritu me puso una escena bien fuerte. Mientras está cayendo lluvia, relámpagos, a las 3 de la mañana, un frío terrible. 20 años después, usted siente que tocan desesperadamente a la puerta. Pum, 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 pum. Y cuando tocan a la puerta, usted siente que abre la puerta y de momento se cae en sus brazos una persona maloliente, una persona andrajosa, una persona con una jeringuilla en su mano, temblando por una sobredosis de droga. Y mientras esa persona está convulsionando, usted le está viendo ahí, pero usted sabe que es su hijo porque se acuerda de su hijo. Y mientras él está ahí maloliente, él convulsionando entre la vida y la muerte, comienza a decirle: mami, perdóname por todo el dolor que yo te causé. Mami, yo fui el que cogí el camino malo. Mami, yo fui el que escogí hacer todas estas cosas. Yo fui el que te causé todo este dolor. Pero mami, yo te pido por favor que tú me perdones. Por favor, perdóname. Y cuando yo estoy mirándola a ella, ya ella estaba llorando. Y mientras ella está llorando, yo le digo: dígame usted como madre, ¿usted la perdonaría? Y ella llorando me dijo: pues claro que lo perdonaría. Si fue mi hijo y lo cargué en el vientre de en el vientre por 9 meses, claro que lo voy a perdonar. Pero algo que yo te voy a dar en este consejo: siempre que tú hables, aunque sea un consejo, aunque sea una analogía, siempre acompáñalo con la palabra, porque si no, no tiene validez. Cuando tú lo acompañas con la palabra, hace mayor efecto. Y recuerdo que entonces bajó la palabra a mi corazón y yo le dije a aquella señora: ¿usted sabe qué? Que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y había uno a la izquierda, había uno a la derecha, y uno le decía: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, acuérdate. Y el que estaba al otro lado le decía: chico, pero él no se puede salvar él mismo y tú le estás pidiendo clemencia. Óigame, qué ignorante, que mucha gente desconoce cuán grande es la misericordia de Jesús. Y le dijo: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, en el paraíso, en el paraíso. Aleluya, 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 aleluya. Pero yo te pregunto, joven, ¿qué te estorbó a correr? La Biblia dice: vosotros corríais bien. Tú estabas corriendo bien. Tú sabes que en tu corazón, por peor que haya sido lo que te haya pasado, tú sabes que tú estabas corriendo bien. Y Satanás también lo sabe. Por eso te estaba tirando y te tira tan fuerte, porque él sabe que lo que hay en ti es puro. Él sabe que lo que hay en ti es real, que no proviene de nadie, proviene del Espíritu Santo. Todo el que pase se va de rodillas, de rodillas. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. 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 En la obra del movimiento misionero mundial, la obra del movimiento misionero mundial es una obra pentecostal. Pero aunque es una obra pentecostal, ¿verdad? Evangélica pentecostal, hay algo que nosotros tenemos que tener bien presente, jóvenes, que yo le he visto aquí mucho, aquí en North Carolina, yo le he visto mucho. A veces se enfocan mucho más que en los coritos a 100 millas por hora. Y es bueno, a mí me gusta. A veces estamos en los coritos con la batería, pam, 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 para que, ¿verdad? Para que baje el fuego. A mí me encanta eso. Pero yo te voy a decir algo. Esta es una obra que jamás ha corrido por emocionalismo ni sensacionalismo. Es una obra que nació en el corazón de Dios. Y Dios lo que prefiere es que en vez de que tú corras, es bueno correr en el fuego. Esta obra, la juventud, en vez de tú salir corriendo, óigame, quizás en el coro, en el fuego, Dios lo que quiere es que tú empieces a dejar que corran las lágrimas, que corran las lágrimas, que corra la carga, que tú le digas al Señor: úsame, Señor, úsame, Señor, úsame. Yo quiero ser útil, yo quiero ser útil. Que cuando Satanás te recuerda tu pasado, tú le digas: es verdad, Satanás, yo fallé. Es verdad, Satanás, yo hice el error. Pero ¿sabes qué, Satanás? El Señor me perdonó y no se acuerda de mi pecado. Ay de ti que no puedes arrepentirte, pero yo tuve el privilegio de arrepentirme. Y aquí hay jóvenes llorando que Dios los está marcando con el fuego del Espíritu Santo. Y son jóvenes que Dios te está haciendo el reto para que tú corras. Para que tú corras en pos de las almas. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los pastores de esta obra, los presidentes, los organizadores, los líderes de esta obra son gente ya maduras en el Señor, pero también muchos son maduros en edad. Muchos han entrado en una edad que no tienen la fuerza que tenemos nosotros. Joven, y ellos necesitan poder confiar en nosotros, que no corrompamos ni dañemos lo que le costó tanto sacrificio al hermano Luis Emi Ortiz. Lo que le ha costado tanto sacrificio a los que han continuado en esta obra. Y si hay algo que quiere el pastorado dentro de esta obra, es que nosotros, la juventud, seamos una juventud madura en el espíritu. Una juventud madura, que actuemos, aleluya, con decoro, que actuemos con rectitud, que actuemos como jóvenes santos delante del Señor.